Bien, señores, son las 7:42. Vamos inmediatamente con el comentario de Marilena Núñez y anunciar que a las 8:30 de hoy estará con nosotros José Ramón Peralta. Vamos a hablar con José Ramón Peralta a las 8:30 de el día de hoy. Así es que no se pierdan esa conversación del Sol de la Mañana con José Ramón Peralta. Buenos días, Marilena, adelante. Buen día, Julio. Buen día a todos. Sebri, Oli, Anibelka, bienvenida, Anibelka. Qué bueno que estás reintegrada, qué bueno. Siento yo que la familia está completa y todos estamos dando la milla extra para la audiencia por estos momentos porque el país lo necesita y nosotros también. Bienvenida, Anibelka. Miren, señores. Gracias, María Elena. O cumplimos con las medidas preventivas en torno al COVID-19 o cumplimos con las medidas preventivas. O sea, no hay otra opción, esa es la única. ¿Y por qué? Porque no hay escapatoria. Por ejemplo, con la crisis de los 90, en el país surgió un flujo migratorio hacia Estados Unidos. En otros momentos también tuvimos la crisis del 2003 y habían flujos migratorios hacia Estados Unidos, hacia España. En un momento dado, muchos dominicanos se fueron a España. Muchos a cuidar enfermos, a cuidar personas mayores, otros a la construcción. Pero ahora, ¿dónde escapamos? Sea que usted forma parte del grupo que se iba ilegalmente en Yola, Puerto Rico, o sea que tenga un pasaporte de la Unión Europea, que sea ciudadano de Estados Unidos, que tenga recursos para emigrar, ¿a dónde va? Si con la pandemia, aún los que tenían un seguro internacional y muchísimos recursos no podían viajar para garantizar su salud, cuando uno de los países más poderosos del planeta, donde muchos anhelan estar porque se realiza el sueño americano de Estados Unidos, ha sido el segundo a nivel mundial de más afectados a nivel de contagio y de muertes. O sea, ¿hacia dónde vamos? Entonces, o cuidamos nuestro país, cuidamos este pequeño hogar que tenemos, o no sé qué va a pasar con nosotros. ¿Y por qué digo esto? Bueno, por la decisión que entiendo muy acertada del gobierno de posponer para atrás. O sea, que los que se integraron a la actividad en la fase 1 y 2 no tuvieron que cerrar de nuevo. No, esto se mantiene igual, pero la fase 3, que es básicamente, por ejemplo, las pequeñas empresas de menos de 50 podían trabajar con el 100% de sus empleados y las de mayor cantidad de empleados con el 75%. Y las iglesias con servicios religiosos 3 veces a la semana. Eso se pospuso. Una medida acertada. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hacemos cuando usamos mascarillas, mantenemos el distanciamiento físico, permanecemos en la casa si no es necesario salir? Si tomamos todas esas medidas, nos lavamos las manos bien, ¿qué estamos haciendo? Primero, garantizar que usted no forme parte de las estadísticas de los fallecidos, que tampoco esté dentro de los casos de contagio. Evita que se sature el sistema de salud y que en un momento dado usted vaya a parir, por ejemplo, o tenga que llevar a su padre o a su abuelo por una enfermedad, por algo cardíaco, y no haya capacidad en los hospitales. Eso por una parte. Pero ¿y en términos económicos? Ya lo han dicho del sector turístico, o se abre en julio o habría que esperar en noviembre. ¿Y eso solamente afecta a los dueños de hoteles y restaurantes? No. El productor de Toyota de Jarabacoa está esperando la reapertura de los hoteles y de los restaurantes, como el productor de fresas de Constanza, como el productor de huevos y de pollos de Moca, como la costurera, como la cocinera, como el camarero, todos. Entonces, para poder recuperar la economía, para poder garantizar vida y salud, por favor, cumplamos con las medidas. Y podemos decir que esto afecta a grandes, pequeños y medianos. Ya ustedes ven, por solo poner un ejemplo, el anuncio del restaurante Mitra. Imagino que algunos de nuestros compañeros han estado allá y eran asiduos visitantes. ¿Qué anunció Mitre? Que se fusiona con Bottega Fratelli. Es una forma bonita de decir que tuvo que cerrar. El COVID se llevó este establecimiento exitoso por 14 años.
La solución, porque hay que reinventarse, es unirse. Van a tener una entrada independiente en el establecimiento donde funciona Bottega Fratelli, que son de las mismas familias, para mantener ciertos servicios. Y me imagino que esto va a ser temporal. Luego tendrán una reapertura en otro establecimiento y con mejores condiciones, yo pensando de manera positiva, pero mientras tanto es un trago amargo para muchos. Entonces, argumentos ofrecidos. Ustedes ya saben, los médicos que integran el comité de emergencia, el ministro Gustavo Montalvo, que preside la comisión de alto nivel, explicaron el por qué no se podía abrir la tercera fase hoy, que era la fecha programada. Datos concretos que ofreció el ministro Montalvo. ¿Cómo cambiaron los números? Así como dieron unos números positivos para establecer la reapertura, ahora dan unos números lamentablemente negativos, que se esperaba que aumentaran los contagios, muertes, pero no en esta proporción. Él decía, en la primera fase, el número diario de nuevos contagios era de cerca de 350. Ahora, en la segunda fase, cerca de 500 y con una cifra récord en un día de 629 nuevos casos. Igual que en cuanto a la cantidad de fallecimientos, dice, 3 días después de comenzar la segunda fase, hubo una cifra récord de 15 fallecimientos. Igual habló del número básico de reproducción del virus, que ha pasado desde el inicio de 1.3 en inicios de julio y ahora 1.23. Y dice, de seguir así, las proyecciones muestran que los casos serán más severos, más críticos, esto va a aumentar en julio y podría reflejarse en un incremento de la tasa de mortalidad. Entonces, eso en cuanto a la posposición de la fase 3, que me parece acertado. Lo preocupante es si eso va a implicar que se posponga más los de la fase 4 o si en julio pueden reabrir lo que estaba pendiente de la fase 3 y la fase 4 para que no se siga posponiendo esa anhelada reapertura de restaurantes, de hoteles, de aeropuertos, por lo que significa para la economía dominicana. Con relación al recurso interpuesto por el PRM ante el Tribunal Constitucional, procurando que se declare inconstitucional la extensión de la prórroga, ellos argumentan, entre otras cosas, que se viola algo establecido constitucionalmente y legalmente de que la prórroga es mayor que el plazo anterior. Bueno, ya Julio se refirió a las explicaciones que dio el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Flavio Darío Espinal, que básicamente lo que dice es, la prórroga no puede ser mayor que el número de días concedido para el estado de emergencia original. Entonces, originalmente, ¿qué se concedió? 25 días. La última prórroga fue de 12 días, la penúltima de 12 días y la última de 17. Entonces, el PRM, ¿cómo lo ve? No puede ser mayor de 12 días, mayor que la última prórroga. Flavio Darío dice, han hecho una interpretación completamente errónea de la ley 21-18, porque lo que no puede ser es mayor que los 25 días de la autorización original del estado de emergencia. Este es el enfoque del doctor Flavio Darío Espinal. Algunos de ustedes van a decir, claro, él es consultor jurídico del Poder Ejecutivo, no va a decir otra cosa. ¿Qué les parece si chequeamos qué dicen profesionales del derecho? Nassef Perdomo, ¿cuál es su posición? Dice que luego de estudiar la acción directa en inconstitucionalidad depositada por el PRM ante el tribunal, él afirma, si el Tribunal Constitucional falla, de acuerdo con sus precedentes, sería declarada esta acción inadmisible. Y él argumenta algunas razones que voy a resumir. No las voy a decir todas, pero las más importantes. Dice, número 1, intentan envolver esto en argumentos constitucionales, pero se trata de una violación a una ley. Otro argumento. Dicen que las medidas dispuestas son desproporcionadas, pero no explican por qué ni en qué sentido. Dice también Nassef Perdomo, olvidan que la decisión de extender o no el estado de emergencia corresponde constitucionalmente al Congreso
y solo podrá ser cuestionada constitucionalmente si ya han desaparecido causas que la justifican, algo que evidentemente no ha ocurrido. Entonces afirma el abogado, por esta y otras razones, entiendo que el tribunal está conminado a declarar inadmisible esta acción. Y ya para terminar, porque estos temas inquietan un poco, preocupan un poco o bastante, por las implicaciones que tiene a nivel de salud, a nivel de duelo por muertes, porque estamos hablando, cuando uno habla de 15 personas, 11 personas, 12 que mueren cada día por el COVID aquí en el país, esos números tienen un nombre y un apellido y eso duele. Y por las repercusiones en la economía, quiero terminar con dos buenas noticias. A nivel internacional, la OMS ha celebrado el descubrimiento de un nuevo fármaco para tratar el COVID-19 y ha felicitado por esto a Reino Unido. Se trata de la dexametasona, que es un producto que se utiliza desde los años 60 para reducir la inflamación ante determinadas enfermedades como el cáncer, que figura en la lista de los medicamentos esenciales de la OMS, por lo cual no requiere patente. Según las autoridades, es barato, de fácil acceso en todo el mundo. Entonces, investigadores de la Universidad de Oxford publicó un estudio en el día de ayer que dice que utilizando este medicamento en pacientes críticos, no es cualquier persona que lo va a utilizar, en pacientes críticos, han logrado reducir hasta 1/3 la mortalidad de pacientes con respiradores y hasta 1/5 parte aquellos que no necesitaban oxígeno. Y según esos investigadores británicos, de haberse dispuesto de este fármaco desde el inicio de la pandemia, ellos dicen que hubiesen salvado 5.000 vidas en Reino Unido, donde hasta ahora han fallecido más de 40.000. Y otra buena noticia a nivel local, que yo tuve que leer y releer el comunicado del Banco Central porque de verdad o no la entendía o iba a llamar a Eury. Eury, explícame esto. Miren el titular. Las remesas de dominicanos en el extranjero crecieron 17.9% en mayo. Y sí, ellos, las cifras que ofrecen es un crecimiento en términos absolutos comparando mayo del 2020 y mayo del 2019. Pero agrega el Banco Central que el flujo de divisas de la economía dominicana comienza a dar indicios de mejoría por varias razones. El aumento de las remesas, que ahora voy a dar números concretos, el incremento en las operaciones de las empresas de zonas francas, que dice el Banco Central que anda cerca del 80% del total, mayores exportaciones en oro que hemos tenido ante la pandemia, muchos sectores se están refugiando en reservas en oro, y que se han activado proyectos de inversión extranjera directa, sobre todo en el área turística, que llama mucho la atención. María Elena. Bien, Oli, tú vienes ahora mismo, Déjame terminar, que estoy en número. Entonces, en mayo las remesas, para que puedan dudar, por ejemplo, Oli, 638.7 millones de dólares, un crecimiento de 17.9 con respecto al mismo mes del 2019. El propio Banco Central dice que contrasta con la caída que había tenido en marzo y abril. Y ya finalizo con estos datos, Julio. ¿Cuál fue el comportamiento de las remesas de enero a mayo? En enero, 9.3 crecimiento. Febrero, crecimiento de 10.3, comparándolo con el año anterior. En marzo, que ahí comenzó lo de la pandemia, se redujo. La cifra fue negativa, menos 21.8. En abril, peor, menos 32.5. Y en mayo, sorprendentemente, aumentó en un 17.9. Claro, el periodo total, la diferencia, comparándolo con el periodo del año pasado, es menos 4.6. ¿Esta mejoría por qué? Por la reapertura, aunque sea parcial, en mercados de Estados Unidos y en países de Europa. Y el Banco Central dice que garantiza que las remesas sean entregadas en la moneda pactada. ¿De qué manera? Han comprado billetes de dólares estadounidenses en la Reserva Federal de los Estados Unidos para que las remesadoras puedan disponer de este efectivo. O sea que es una excelente noticia y mientras tanto he averiguado y muchos clientes han podido hacer operaciones en los bancos a una tasa de 58.20 que se ha mantenido estable durante los últimos días en algunos bancos. Con esto concluyo, Julio. Buenos días, Oli. Buenos